busca tener comunión con el cuerpo de Cristo. Y hay algo que yo quiero compartir relevante de este tema que voy a hablar. Tener comunión con el cuerpo de Cristo. Yo quiero invitarte a que abras tu Biblia en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al versículo 16. Hoy voy a tratar de sensibilizarnos a entender la importancia de tener comunión unos con otros. Mira lo que dice la palabra, 2 Corintios 6, 14 al 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial o Satanás, verdad? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y quiero repetir la parte final. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. ¿Cuántos saben que Él está en nosotros, entre nosotros? Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Vamos a hacer una oración. Padre, te pido que tú bendigas hoy esta palabra y, Señor, que en verdad traigas a nuestra vida una reflexión de lo que tu palabra nos enseña, de entender la importancia de la comunión, de la importancia, Señor, de cuidar y de reflexionar hoy, Señor, cómo nos relacionamos con nuestros hermanos, de qué manera lo hacemos, Señor, y Padre, entender el equilibrio de lo que tu palabra quieres, Señor, que realmente podamos saber y hoy poder venir delante de ti. Te pido que me ayudes a compartir esta palabra, Señor, a entenderlo y a compartirlo y a explicarlo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y este tema se hace más relevante, y yo creo que para nosotros se hace más relevante, porque me preocupa que a veces cuando nosotros somos parte de una gran iglesia, de una iglesia grande, una iglesia numerosa, ¿verdad? Cuesta a veces o pensamos o decimos, bueno, ¿con quién yo me relaciono? Yo no sé cuántos aquí hay que han tenido la experiencia, porque yo también lo viví en algún momento, de ser parte de una iglesia más pequeñita, una iglesia en donde a lo mejor éramos 20 o 30 personas, y la comunión era más sencilla, ¿no? La comunión era más padre, no era como que casi volteabas y te relacionabas con toda la iglesia, no con los que eran de la iglesia. ¿Por qué? Porque eran pocos, porque pues era más fácil hacer algún tipo de convivencia, de conocerse, de salidas, ¿verdad? De repente decía, vámonos toda la iglesia a un día de campo, ¿no? Entonces toda la iglesia eran 20 personas, ¿no? Entonces era muy fácil, en 3 carros, 4 carros, ya llegamos toda la iglesia y estábamos y participábamos y practicábamos lo que era la comunión. Pero las iglesias que van creciendo, las iglesias que a veces son numerosas, a veces nosotros nos vamos al otro extremo y perdemos de vista los principios de la palabra, lo importante que es la comunión, hablando acerca de lo que realmente es en la escritura la comunión. La palabra comunión es una palabra que en el original, ¿verdad? En el Nuevo Testamento es una palabra griega que es koinonía. Y yo sé que aún ya muchos han escuchado esta palabra, koinonía, que es compartir, es una estrecha participación o compañerismo entre hermanos, ¿verdad? La koinonía es algo que tiene que ver con las relaciones, la comunión, el compañerismo entre los
creyentes. Y eso es algo que encontramos en la Biblia, ¿verdad? De hecho, en la iglesia neotestamentaria, en el libro de los Hechos, encontramos que la koinonía, ¿verdad? La comunión, porque así se traduce esta palabra, era parte de la iglesia. Dice la palabra, y ahorita vamos a ver algunas escrituras, que ellos tenían comunión unos con otros, es decir, se relacionaban, eran amigos, se comunicaban, ¿verdad? Tenían personas, entre ellos como hermanos, tenían esas relaciones de amistad, de compañerismo, de disfrutar la comunión dentro de la iglesia. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en 2 Corintios, a veces nosotros lo hemos tomado, ¿verdad? Solamente para pensar en decir, o por ejemplo como en el caso del matrimonio, ¿verdad? Cuando dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Pero lo que Pablo realmente está aquí queriendo anotar o acotar o mostrar es que realmente nosotros tenemos la dicha y debemos de mirar con quién nosotros nos relacionamos, con quién tenemos comunión, con quién nosotros tenemos compañerismo en nuestra vida diaria, que es muy importante cuidar, ¿verdad? Porque si no, es muy fácil que nosotros podamos ser engañados. De tal manera que debemos nosotros entender que la palabra comunión, la palabra koinonía, y aquí lo dice en la escritura, ¿verdad? ¿Qué koinonía, qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No hablando como una, koinonía no es una relación superficial, sino habla de una relación que es por el Espíritu Santo, que nos hace tener esa comunión, esa amistad, esa relación más fuerte, simplemente porque somos hermanos, porque somos lavados por medio de la sangre de Cristo, porque Él nos ha hecho, ¿verdad? Nos ha dado la oportunidad de conocerle y tenemos una misma fe, un mismo propósito, y debemos nosotros buscar esto. Como te decía en el libro de Hechos, nosotros por ejemplo en Hechos 2:41 dice la palabra que los creyentes, cuando la iglesia empezó, ¿verdad? Y Pedro fue el primero que habló y predicó el evangelio, y eran como 3,000 personas. Y aquí quiero detenerme, porque es un engaño pensar, ¿verdad? Mucha gente dice, bueno, es una iglesia grande y no podemos tener comunión. No, aquí vemos una iglesia de 3,000 personas que tenían comunión unos con otros. Eso es algo que el Espíritu Santo hace. Eso es algo que es parte de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces es un engaño decir, bueno, pues es que como somos tantos, como es tan grande la iglesia, yo no puedo tener comunión o koinonía con mis hermanos. Entonces aquí en Hechos 2:41 y 42 dice que perseveraban en la doctrina y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sí podemos nosotros a lo mejor en algunas cosas tener o relacionarnos. Venimos por ejemplo a la iglesia para conocer o para estudiar la palabra. Podemos orar, acabamos de tener un tiempo de oración, pero la comunión, ese es el punto que hoy quiero resaltar. En Hechos capítulo 4 versículo 32 dice, y la multitud, ya no solamente eran 3,000, eran una multitud, ¿verdad? Eran miles de cristianos que se habían convertido en Jerusalén y que Dios, el Espíritu Santo, estaba trayendo esta unidad. Dice, eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces la comunión nos habla de koinonía, de estar unidos y de estar cerca. Aquí la pregunta que nosotros debemos de hacernos, ¿verdad? ¿Cómo me relaciono con mis hermanos en la iglesia? ¿Cuál es la profundidad de relación que yo tengo con mis hermanos? Porque si bien es cierto, la Biblia me enseña que yo debo de cuidar con quien me relaciono, con quien yo tengo esa comunión. Cuando yo vengo a Cristo, yo conozco a Él, amo
su presencia, pero debo de entender que es importante el que yo pueda tener comunión con mis hermanos. Y muchos cristianos engañados, ¿verdad? O a lo mejor como que no lo ven como algo tan importante, vienen a la iglesia, están en la iglesia, pero su cercanía o sus relaciones de amistad, de profunda relación, es a veces con personas que no conocen a Dios. Y yo quiero aquí tener mucho cuidado con lo que voy a explicar. Pero yo creo que nosotros debemos de entender el equilibrio en nuestra vida como cristianos. Como pastor he visto que muchos cristianos o creyentes, ¿verdad? Y cuando aceptan al Señor y en un deseo de conocer más de Él, pero no tienen comunión con los hermanos, no se identifican con la iglesia y siguen teniendo a lo mejor amistades o al compadre o a la familia o al amigo que no conoce de Dios, y que entonces es muy fácil que empiece a decirte: ay amigo, ay compadre, y ahora resulta, y empiezan a contaminar el corazón y empiezan a traer una manera de pensar que tarde o temprano te alejan de Dios. Y bueno, creo que sí es cierto. Creo que a lo mejor mi compadre tiene razón. Creo que a lo mejor mi amigo tiene razón. Y el apóstol Pablo dice, ¿verdad? En 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hablando acerca de con quién nosotros, ¿verdad?, nos relacionamos. O a gente que a lo mejor es gente que no edifica mi vida, ¿verdad? Gente que a lo mejor puede ser incluso familia, hermanos, hablo de la carne, ¿verdad? Amigos que no edifican mi vida, que no me edifican, que lejos de edificarme me hunden, ¿verdad? No son de bendición para mi vida. Entonces, lo primero que debemos de entender, para que no te me asustes un poco, lo primero que debemos de entender es, punto número 1, vivimos en un mundo caído, ¿verdad? En donde nosotros no podemos salir de este mundo, ¿verdad? No se trata de alejarnos del mundo, no se trata de que entonces nos vamos a ir a algún lugar apartado para que no nos juntemos con nadie. De hecho, la Biblia no me dice eso. La Biblia me dice todo lo contrario. Jesús dice en Juan 17, y lo leíamos parte de ello el domingo pasado, Juan 17, 14 al 16, Jesús dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy de este mundo. Entonces, lo primero que debemos de entender es nuestra posición en este mundo, ¿verdad? Vivimos en un mundo, vivimos, trabajamos, vas a la escuela, tienes tus actividades, vas al mercado, haces tus cosas diarias, pero tú debes de tener claro quién eres como hijo, como hija de Dios. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y la oración de Jesús no es que se nos quite de este mundo, no es que huyamos de este mundo, porque en el mundo está la maldad, o está el pecado, o están esas personas que te van a invitar a hacer lo malo, o te van a querer decir que hagas cosas que a ellos les gusta. Pero nosotros debemos de cuidar nuestra manera de vivir. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 5, versículo número 9 y versículo 10: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, y no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Entonces, Pablo no, y la palabra de Dios no nos invita o no nos dice: aléjate de los pecadores. Esa es una actitud religiosa, y esa es una actitud que, lejos de ser bendición, trae mal testimonio. Yo siempre he dicho que es bueno que nosotros podamos ser bendición en este mundo, y tú sabes que vas a convivir con gente que no conoce de Dios. A veces la gente que no conoce de Dios
se puede burlar de ti, te puede decir cosas, te puede invitar a hacer cosas equivocadas, pero el punto no es que por ello tú te alejes, sino cómo tú te estás portando, cómo tú estás caminando en tus principios y en tus valores. No se trata de que digas, no, entonces no me voy a juntar con nadie afuera, porque allá afuera están los pecadores, los idólatras, los fornicarios. No, eso no es. Y eso llega a suceder. Mucha gente así llega a entenderlo hablando acerca de lo que es la comunión en la iglesia. Y debemos de tener nosotros un equilibrio, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de tener un equilibrio pensando así: vivo entre gente que no conoce a Dios, que habla, piensa y vive sin poner a Dios en primer lugar. Por lo tanto, yo no pienso igual que ellos. Por lo tanto, mi relación con ellos debe de ser una relación de cuidado. Si yo tengo comunión, si yo tengo una relación tan estrecha con ellos, tarde o temprano, si yo no cuido esto, mi corazón se puede inclinar a lo malo. Me ha tocado ministrar muchos hombres o personas que dicen, pero es que yo estaba ahí y yo insistía, hasta que al final se inclinaron a hacer lo que el mundo, la gente, los amigos, el ambiente y Satanás, ¿verdad?, te hace decir, bueno, pues qué tanto es tantito, ¿no? Una no es ninguna. Pues ya qué. Pues ya después pido perdón a Dios. Y cuando te das cuenta, te enredas en todo lo que el mundo ofrece, y eso es lo que está mal. Realmente nosotros debemos de entender cómo caminar en este mundo, porque Jesús nos enseña, ¿verdad? Dice la Biblia que Él era amigo de pecadores y publicanos. Pero esa palabra que Él era amigo, no es que Él era el cuate de los pecadores y iba a sus fiestas, a sus parrandas, sino que Él se acercaba con ellos para bendecirles, para hablarles, porque Él era luz, porque Él quería mostrar algo más. Y esa es la actitud que tú y yo debemos de hacer, o debemos de tener, por un lado, como cristianos, como hijos de Dios. Cuando venimos a Cristo, tarde o temprano, tú tienes que enfrentarte con esta realidad. ¿Con quién te vas a relacionar allá afuera? Hay gente que a lo mejor no te conviene, y a veces te vas a sentir solo, y a veces vas a decir, pues mejor solo. Yo me acuerdo que cuando yo trabajaba, ¿verdad?, en esta empresa, había momentos donde yo decidía con quién quería juntarme, pero había muchachos, amigos, compañeros de trabajo que no edificaban mi vida, que su vida no era, o sea, que estar con ellos era como ser parte de ellos. Entonces yo no estaba con ellos. Yo estaba con ellos, sí, cuando a lo mejor era cuestión de trabajo, o cuando había alguna oportunidad de hacer o de compartir, pero nunca para ser como ellos. La palabra de Dios dice, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, abre tu Biblia en esta escritura. Filipenses 2, 14 y 15. El apóstol Pablo dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, la palabra de Dios me enseña que yo debo de ser luz y resplandecer en este mundo. Si tú como cristiano, eres cristiano, y aún la gente cerca de ti, que en su vida sin Dios todavía no se da cuenta que tú eres diferente, estás en una situación complicada. Yo te diré, examina tu corazón. Porque tú deberías de ser luz, y tú deberías de ser o mostrar diferencia. Como yo te decía el domingo, no para ser un religioso que predica, sino simplemente diciendo, ¿sabes qué? Yo tengo otros valores, yo tengo otros principios, mi vida, y yo tengo otra manera de ver las cosas.
Y desde ahí tú puedes entrar para poder compartir y para poder hablar del amor de Dios. Entonces, el primer punto es entender que no podemos salir de este mundo. No te estoy hablando de que no te juntes o no te acerques a la gente, a los compañeros, a las personas, pero llega un momento en donde tú tienes que decidir si ese compadre, en lugar de tenerlo cerca, lo tienes que tener un poco más lejos. Y después de que tú le has hablado y después de que tú le has dicho lo que tiene que ser y no entiende, entonces tú tienes que guardar tu corazón. Y tú tienes que mostrar, porque la palabra de Dios nos enseña. Mira, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 dice: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos, ¿verdad? Porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos aquí como extranjeros, como peregrinos. En otras palabras, de paso. Estamos de paso. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces Dios te ha llamado para hacer bendición. Y a lo mejor esas personas que se van alejando de ti porque eres cristiano, porque ahora ya no estás con ellos en el cotorreo, porque ahora ya no vas a las fiestas o las pachangas, porque ya no haces lo que ellos les gusta hacer. Al principio se burlan de ti, al principio ni te hablan o te critican o te dicen tantas cosas, pero en el tiempo, cuando ellos entienden que tú estás caminando queriendo agradar a Dios y de una manera diferente, ellos de repente dicen: yo conozco a alguien que realmente era en mi vida de bendición. Y entonces tú te conviertes en ese testimonio o en esa persona que glorifican a Dios o dicen: la verdad es que ahora entiendo muchas cosas. Entonces nuestra manera de vivir en esta tierra es entender que tú y yo somos llamados para ser luz y para ser bendición. Pero punto número siguiente, entonces debemos nosotros tomar la determinación de a quién vamos a tener cerca de nuestra vida. ¿Quiénes son esas personas con las que yo voy a tener comunión? Esas personas con las que yo quiero tener esa relación de amistad. Y yo quiero decirte que es ahí donde tú tienes que tomar una decisión en tu vida, ¿verdad? Porque mira, toda relación de amistad, toda relación con alguien que tú estás muy cerca de él, finalmente esa persona va a influir en tu vida para bien o para mal. Y es tu decisión. Va a determinar eventualmente muchas de las cosas que vas a hacer en tu vida. Entonces tú debes de entender que Dios quiere que tú puedas tener comunión con gente o con personas que bendigan tu vida. Y sabes, sí podemos nosotros tener comunión con gente que bendice nuestra vida y bendice nuestra vida en la iglesia. Sí podemos nosotros encontrar gente que bendice nuestra vida. Sí podemos hacerlo. Sé que para muchos a lo mejor dicen: bueno, pastores, que sí, yo entiendo que el cuerpo de Cristo y que la iglesia es complicado a veces, ¿verdad? Y a veces las decepciones, la gente que te falla, la gente que se aprovecha, la gente que a lo mejor no da buen testimonio. Pero mira, si tú estás en luz, si tú estás caminando buscando al Señor, Dios te va a guiar para que puedas tener comunión con gente que bendiga tu vida. Acuérdate que tú siempre vas a encontrar la gente que va a ser de alguna manera como tú eres. Entonces eso es muy importante, porque tú tienes que entender este principio, porque tú eres quien decide. Y te lo voy a decir de esta manera: si aún dentro de la iglesia tú dices: no, es que en la iglesia hay puros chismosos, entonces tú eres chismoso y te encuentras con gente que es como tú. ¿Me explico? Tú vas a encontrar gente que es como tú en la iglesia.
Y si tú eres una persona seria en tu vida espiritual, que realmente estás queriendo crecer y que quieres conocer y que quieres buscar gente que bendiga tu vida, los vas a encontrar, porque van a bendecir tu vida. Dice la palabra de Dios, el apóstol Juan, en la primera carta de Juan, no el evangelio, sino la primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, la comunión es algo que tú debes de buscar dentro del cuerpo de Cristo. Es algo que debes de anhelar. Gente que sea como tú, que tenga los mismos, a lo mejor los mismos gustos, los mismos deseos, o miren hacia el mismo lugar. Gente que bendiga tu vida. Gente que a lo mejor empiece a ser parte y empieces a crear amistades, relaciones de amistad, con quien tú puedas salir, con quien tú puedas convivir, con quien tú puedas reírte, y a lo mejor en el tiempo puedas ser un amigo que realmente edifica tu vida. Un amigo que sea alguien que edifique tu corazón. Debemos nosotros de manera intencional buscar gente dentro del cuerpo de Cristo que sea con quien nosotros tengamos esa comunión. Esa comunión que bendice nuestra vida y que realmente cuando tú estás en una relación con Jesús, como dice aquí el apóstol Juan, ¿verdad? Si estás en luz, si estás caminando en el propósito, si estás haciendo las cosas como Dios quiere, Dios te va a acercar gente que bendice tu vida. Y entonces podrás tener personas que son de bendición a tu vida, son de bendición, edifican tu vida, los tienes ahí en algún momento. Pero tú tienes que pensar en algo. Si tú como cristiano hoy, después a lo mejor de un tiempo de cristiano, estás solo y no tienes amigos, algo está mal. Porque tú deberías de tener gente que dice: son mis amigos y los encontré en la iglesia. Yo le doy gracias al Señor. Yo tuve la bendición de crecer en la iglesia. Y yo lo he dicho de esta manera, siempre, y lo he dicho varias veces aquí. En la iglesia yo he encontrado, ¿cómo lo digo? Con cuidado, porque ahora todo el mundo me ve en las redes sociales, ¿verdad? Yo he encontrado mucha gente que no es de bendición a mi vida. Pero también he encontrado mucha gente que ha bendecido mi vida, que ha sido de bendición. En la iglesia yo encontré a mi esposa. Fue de bendición. La iglesia se convirtió en un lugar donde yo fui bendecido. Ahí encontré a mi esposa. La iglesia ha sido el lugar donde yo he encontrado gente que me ha mentoreado, me ha enseñado, me ha regañado. Gente que ha sido de edificación a mi vida. Entonces la comunión es importante. Ahora, no te hablo de que tú tienes que tener miles o cientos, ¿verdad?, de amigos o de gente, pero sí aprender a tener comunión en tu vida con hermanos, con personas. Si tú hoy a lo mejor piensas y dices: bueno, ¿con quién yo tengo comunión de hermanos de la iglesia? ¿Quiénes son mis amigos? Y no encuentras a nadie. Entonces deberíamos de preocuparnos y decir: Señor, ayúdame de verdad, porque hay muchos creyentes que se convierten en creyentes solitarios. Solo vienen, se sientan, están, se van y nadie sabe que estás ahí. Y cuando hay un problema, cuando hay una necesidad, cuando hay una necesidad de pedir una ayuda, un consejo, algo, ¿verdad? Tú debes de aprender a rendir o a tener a alguien a quien rindes cuentas. Alguien a quien te da consejo. Amigos que verdaderamente edifiquen tu vida. Se dice que existen diferentes niveles de amistad en todo ser humano. El primer nivel de amistad es los conocidos, los que conoces
Sí, sabes que es la señora de las tortillas, que es el que te cuida el automóvil. Y se dice que hay en promedio uno conoce entre 500 y 2500 personas en un año. Gente que conoces, ¿verdad? Los conocidos. Luego vienen los amigos que son amigos, pero esos amigos superficiales. Que muchos podemos tener esa clase de amigos, sí, es mi amigo, pero no, o sea, estás con él, ¿verdad? Son conocidos, hablamos superficialmente con ellos. Pueden ser vecinos, compañeros de clase, maestros, compañeros de trabajo. Y esos amigos superficiales, pues tienes relación con ellos por meses, por años, ¿verdad? Pero está ahí nada más, ¿verdad? Sí estás con ellos, pero no quieres tener esa relación profunda porque no te edifican. No te bendicen, pero están ahí, no puedes alejarte, más bien estás ahí para hacer bendición. Pero luego el otro nivel es amigos cercanos, es con quien nos sentimos a gusto. Ya hay gente que no solamente hablas de cosas superficiales, sino a lo mejor también de cosas más personales, ¿verdad? Y esos amigos cercanos es un número más pequeño, ¿verdad? Que son tus amigos con quienes a lo mejor te ves, sonríes, eres como eres, te llevas, oye, vamos a vernos, cuántos años sin vernos. Y son esos amigos que a lo mejor estás ahí, platicas con ellos. Y sí sé que es más reducido en el ser humano entre 5 y 25 personas, que realmente son esa parte de esos amigos de los que te estoy hablando. Pero está el último nivel de esos amigos íntimos. Te hablo de esas personas que sabes que van a estar ahí en tiempo de crisis, en momentos difíciles, que sabes que puedes ir con ellos a pedir algún tipo de consejo cuando tienes que tomar decisiones trascendentes, a quienes les cuentas todo y con quienes a lo mejor pues te conocen, porque es esa relación más de amigos íntimos. Ahí se dice que solamente una persona tiene entre 1 y 6 personas, de esos amigos íntimos, esos amigos que realmente edifican tu vida. Entonces todo esto nos debe de hacer pensar, ¿cómo está mi nivel de comunión en la iglesia? En la iglesia. Porque el modelo de Dios, o el modelo, lo que Dios nos deja ver en su palabra, es que es bueno tener comunión entre hermanos. Y ahí vas a encontrar lo que Dios va a tratar con tu vida. Incluso a veces Dios permite conocer hermanos para tratar con tu vida, ¿verdad? Dentro de la misma iglesia. Pero si a lo mejor estás joven tú, ¿verdad? Dices, Señor, yo también quiero encontrar a mi esposa o a mi esposo. También puedes hacerlo y encontrarlo dentro de la iglesia. Porque la comunión, la amistad, la cercanía se da cuando tú realmente entiendes la importancia de tener gente que bendiga tu vida. Entonces esta noche yo quiero invitarte para que podamos reflexionar sobre este punto. ¿Cómo estamos en nuestra comunión? Y yo te diría incluso como una tarea o como algo que tú tuvieras que buscar, a lo mejor acercarte a gente, ¿verdad? Simplemente la iglesia, y toda iglesia tiene que cumplir este propósito. Por eso nosotros tenemos grupos de casa, grupos de conexión. Por eso tenemos reuniones específicas, mujeres o matrimonios o adolescentes, grupos de jóvenes, porque es ahí donde vas a tener comunión, es ahí donde vas a acercarte y a relacionarte con gente que está de acuerdo a tu visión, a tu idea, ¿verdad? A lo que estás pasando. Pero que esos amigos, esa gente con la que tú te estás relacionando puedan ser de bendición a tu vida. Entonces yo quiero invitarte esta tarde para que puedas cerrar tus ojos y para que podamos hoy decirle al Señor que Él nos ayude a entender la importancia de la comunión. Y que si a lo mejor tú te estás relacionando con gente que no bendice tu vida, que no edifica tu vida, es tiempo de tomar una decisión. Porque esa persona tarde o temprano te va a influenciar para mal. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dios nos ha llamado para hacer luz.
Dios te ha llamado para hacer bendición. No nos vamos a salir de este mundo. Estamos en este mundo. Y sea en tu trabajo, en tu negocio, en tu escuela, en tu hogar, en el mercado, con tus vecinos, ahí tenemos que acercarnos a ellos. No participar lo que ellos hacen, pero sí ser bendición. Y Señor, esta tarde venimos delante de ti, esta noche, para entender que tu palabra, Señor, es clara, porque tú nos has llamado para hacer luz. Nos has llamado, Señor, para ser en este mundo la sal de la tierra. No por lo que nosotros somos, es porque tú estás en nosotros. Si hay algo bueno, eres tú en nosotros. Ayúdanos a entender los niveles de relación y de comunión que debemos de tener en nuestra vida. Hay gente que no edifica nuestra vida, pero por otro lado, debemos de buscar tener comunión con gente que nos bendice, gente que nos edifica, gente que para nosotros se convierte en alguien que realmente podemos crecer, tal vez en relaciones de amistad, en relaciones de confianza, en relaciones de tiempo, y que pasando el tiempo, Señor, nos damos cuenta que es de bendición a nuestra vida. Yo te pido esta noche por cada uno de mis hermanos. Yo te pido que hoy podamos realmente reflexionar, que no seamos de las personas o de ese grupo de iglesia, de personas que solo están solos, que no se relacionan, que no hay comunión, que no hay cercanía, que en el engaño de que somos muchos, simplemente se pierden y no están acercándose a la comunión para crecer, para ser edificados, para orar unos por otros, para platicar de las luchas, para entender que no estamos solos y que nos podemos ayudar y que nos podemos bendecir. Señor, ayúdanos a entender que la comunión, la coinonía, Señor, es algo que nace de ti, tu Espíritu Santo, a nuestras vidas. Yo te pido que tú bendigas esta palabra. Yo te quiero invitar esta noche, antes de terminar, para que podamos decirle al Señor que Él nos ayude a caminar en ello. Y invitar también a las personas que hoy nos visitan por primera vez. Y tal vez tú hoy vienes y nunca has dejado que Jesús sea quien tome el control en tu vida. Yo quiero decirte que Él quiere bendecir tu vida. Y Él desea bendecirte, Él desea llenarte. Y esta tarde, esta noche, que tú ahí donde estás en tu lugar, hoy le puedas decir a Jesús: Señor Jesús, necesito de ti. Que invoques el nombre de Jesucristo y que le digas: Señor, llena mi vida, perdóname por todo pecado. Toma el control de mi vida. Y Padre, te pido que tú nos bendigas, Señor, que tu presencia esté con nosotros, que si es necesario a lo mejor quedarnos un poco más a veces terminando la reunión para buscar la coinonía, o ir a un grupo de casa, o ir a un grupo de matrimonios, o buscar coinonía, buscar amistad, buscar relación que bendiga nuestras vidas, Señor. Que así sea, Padre, y te rogamos que tu presencia sea sobre cada uno de nosotros. Hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que su presencia esté contigo el resto de esta semana. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.